¿Alguna vez pediste algo por internet y cuando te llegó no era lo que esperabas? ¿Y sabes por qué te decepcionas o te pones triste o enojado por eso? Es porque tú tenías una expectativa de algo y al final no resultó ser lo que querías. Las expectativas influyen mucho en nuestros pensamientos, sentimientos y hasta determinan muchas veces nuestras acciones. En el capítulo 6 de Juan, que es el que vamos a estudiar en el capítulo de Inverse de esta oportunidad, vamos a ver cómo las expectativas que nosotros tenemos muchas veces tienden a hacernos una mala jugada. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en los tiempos que vivimos las expectativas es algo que distorsiona muchas veces en lo que creemos. Cuando nuestras expectativas están muy desequilibradas de lo que es la realidad y pensamos en grande y pensamos en muchas cosas antes de que pase, y cuando llega ese momento, cuando llega la realidad, muchas veces es un balde de agua fría a lo que nosotros teníamos como expectativa. Y eso muchas veces nos frustra, nos entristece, nos enoja y crea en nosotros incluso algo de inseguridad en lo que vamos a pensar o creer de ahora en adelante. Ahora, si lo tomamos del lado en nuestra experiencia con Dios, si nosotros llevamos una expectativa de lo que no es la palabra de Dios, cuando nosotros llegamos a una realidad muchas veces no la queremos aceptar, porque si no nos vamos a frustrar o nos vamos a enojar. Cuando llegamos muchas veces a enfrentar alguna realidad y no concuerda con lo que nosotros teníamos como expectativa, muchas veces no la vamos a aceptar y simplemente la negamos. Durante miles de años, los judíos habían esperado la venida del rey mesiánico, el Salvador. En este acontecimiento habían puesto su gloriosa esperanza y profecías en los ritos del templo. Pero ellos lamentablemente no estaban buscando la redención de sus pecados, sino ellos estaban buscando ser liberados de la opresión romana. Esperaban que el Mesías viniera a quebrantar ese poder romano y los liberara de toda esa angustia que estaban viviendo. Ellos querían ver a Judá exaltado entre todas las naciones, pero en realidad lo único que estaban haciendo era prepararse para rechazar al Salvador. Por culpa de ese orgullo que estaban generando, combinado con esas expectativas de lo que iba a venir a ser el Mesías, empezaron a ver esas profecías de una manera egoísta. Y reflexionar sobre las expectativas hoy en día es muy importantísimo, porque constantemente estamos expuestos a una forma de ver el mundo contraria a lo que la Biblia nos enseña. Y esto sucede consciente o inconscientemente a través de la música que escuchamos, las películas que vemos, las series que miramos, a quienes seguimos en nuestras redes sociales, los libros, los podcasts, las amistades que tenemos. Y así podría seguir mencionando muchas cosas que van creando en nosotros una expectativa de lo que llegamos a pensar de la Biblia o de lo que pensamos a pensar de cómo es el mundo. Y esto solo distorsiona la realidad. Juan 6 nos habla del milagro de los peces y los panes y cómo Dios hace de lo ordinario algo extraordinario. Al final del relato de cómo Cristo Jesús multiplicó los peces y los panes, aquel pueblo dice que fueron a Jesús y quisieron proclamarlo rey en ese entonces. Y Jesús salió de ese lugar porque él sabía que esa no era la misión por la que venía a esta tierra. La gente inició un diálogo con él, pero este diálogo era muy extraño porque parecía que estuvieran hablando dos personas que hablaban un idioma distinto. Cuando uno decía una cosa, el otro entendía otra cosa y asimismo respondía. Porque mientras uno miraba el reino terrenal, otro quería contarles del reino celestial. Y por eso había un choque ahí que no se entendían y ellos empezaron a tener sus expectativas de aquí y allá, pero en realidad Jesús quería instalar
el reino divino en sus corazones. Vienen los judíos y le hacen referencia a Moisés. Les dio maná del cielo y así como Moisés hizo esas señales, querían ver que Jesús hiciera más señales o incluso señales más grandes enfrente de ellos. Y Jesús les dijo: es que ustedes no entienden nada. En realidad, el maná que cayó del cielo, ese pan de vida que caía del cielo, representa a que yo vengo del cielo a esta tierra porque yo quiero darles vida a todos y vida en abundancia. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que viene y me acepta no volverá a tener sed jamás. Fíjate lo importante de este tema. Podemos tener enfrente al mismo Dios y no reconocerlo por causa de nuestras expectativas. A la gente de repente no le gustó seguir a Jesús. Cuando buscar de Dios no cumple con mis expectativas, pues empiezo a dejar de buscarlo. Ya no me llama la atención, porque como dije al inicio, cuando nuestras expectativas no se cumplen, nos frustramos, nos entristecemos, nos enojamos. Entonces muchos discípulos empezaron a alejarse de Jesús. Sin embargo, hubo un pequeño grupo, el remanente. Quedaron 12 discípulos de ellos y Jesús les preguntó: ¿y ustedes también se quieren ir o prefieren quedarse? Y Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida y de vida eterna? Y nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No sé qué expectativas tienes hoy de la palabra de Dios, pero Dios lo que quiere es que vayas a Él, porque Él es la vida, porque Él murió por ti y por mí, y Él lo único que desea es salvarte. Recuerda que si tu vida es tocada por Dios, serás un verso para este mundo lleno de oscuridad. Que el Señor te bendiga y no te pierdas el siguiente estudio de Inverse, porque cada vez está más interesante. Que el Señor te bendiga.